Ok, ok. Justamente la clase pasada habíamos terminado de ver esto, ¿cierto? La operación de pooling, que es esta operación que reduce el tamaño espacial de los volúmenes. ¿Ya? Vamos a hacer una una primera cosa. Les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se van aplicando las operaciones de convolución, ¿sí? Un ejemplo gráfico. Después de eso, vamos a pasar a ver nuestro notebook sobre cómo creamos ahora redes neuronales convolucionales para resolver un problema como el que ya hemos estado viendo, como por ejemplo MNIST. Eh, y, y vamos a tratar de ver, no sé si nos alcanza el tiempo, comenzamos a ver el tema de las arquitecturas conocidas de redes convolucionales que existen y que hasta la fecha se utilizan para resolver problemas de computer vision. ¿Ok? Profesor, ¿Sí? antes de iniciar, ¿puedo hacer una pregunta la pregunta del cuestionario que decía que eran 207 parámetros? ¿Sí? Eh, o sea, leí la explicación que dieron en el foro, Ujú. pero quedaba con la duda de que cuando, que yo entendí que cuando uno tenía, si tenía 10 10 valores en una capa, Ujú. eh, esos valores yo los multiplicaba por 2, ¿cierto? Para tener la normalización, que eran el alfa y el beta. Entonces, mi duda era de que, ¿por qué esos dos parámetros extra que se generan no se incluyen en la multiplicación en cada capa? Porque la explicación que daban era decían, ok, en la primera capa son 10 por 10 más 10, y después decían Sí. eran 10 por 5 más 5. Entonces mi pregunta era como, ¿por qué no es 10 por 30? Como que si decía, si hay dos parámetros más. Como que esa era mi duda. Y bueno, y obviamente tuve mal esa pregunta, entonces como que Ya. mi lógica era esa, como no entiendo por qué se sumaban como aparte, no estaban dentro de la suma de cada capa. Están dentro de la suma de cada capa. O sea, cada capa tiene como parámetros, primero la matriz, ¿cierto? Primero la matriz de pesos. La matriz de pesos son siempre número de neuronas de entrada por número de neuronas de salida, ¿sí? Eh, más los biases. Y los biases son uno por cada neurona de la capa oculta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos son los parámetros que nosotros hemos estado viendo todo el tiempo, los parámetros de pesos y biases. Pero además, en esa capa hay 10 parámetros o 10 valores por cada gamma y por cada beta. El gamma es las medias de cada una de las neuronas en un batch y los betas son, eh, o sea, el gamma es un valor que multiplica, ¿sí? A cada uno de los valores de esos 10 y los betas son también 10 valores porque cada uno tiene su correspondiente valor, es un nuevo bias, por así decirlo. Entonces, esa capa va a tener matriz de pesos, va a tener biases, va a tener gamas, que son el número de neuronas de salida de la capa, y va a tener betas, que son el número de neuronas de salida de la capa también. ¿Sí? Entonces, en una capa, ¿sí? En una capa, como en el ejemplo, en realidad hay, ¿sí? En realidad hay, no recuerdo bien cuánto era el número, pero hay, lo pongo al tiro. Eh, el, en la primera capa hay 10 por 10 neuronas, más 10 biases, eso hace 110 pesos, más 10 gamas, más 10 betas, son 130 pesos. O sea, solamente en la primera capa hay 130 parámetros. ¿Sí? Y si uno hace el mismo ejercicio con la segunda capa, uno obtiene el otro número. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ya.
¿sí? Sino que en la explicación que dieron Sí, en el foro es porque te están dando, o sea, me parece que Elisa hizo la explicación. eh, Ella calculó primero los pesos que son los que siempre usamos, pero luego sumó los pesos de cada capa en batch normalization. No es que estén por separado, sino que simplemente eh, todos los pesos de una capa están compuestos por matriz de pesos, vector de biases, vector de gamas y vector de betas. Esos son todos los parámetros de una capa. sí, sí, ¿De acuerdo? ya. Claro, claro, es que ahora entiendo mejor la explicación. ¿Ok? Claro, porque yo estaba haciendo como 10 por 30 estaba haciendo, en realidad. 10 Como que por así yo 30. había entendido. Claro, estaba haciendo como 10 por 30 más 10 en vez de 10 más 10 por 10 más 10 más 2 por 10. Sí, eso, Mm, exacto, eso es. Ujú. ya, ok, 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 gracias. gracias por la pregunta para aclarar eso. Ok, entonces vamos a continuar nuestra clase haciendo un ejemplo de cómo se realiza la operación de convolución. Esto tiene que quedar bien claro porque al momento que nosotros vamos a hacer un código, muchos de estos detalles se dan como por conocidos y entonces hay que, por ejemplo, definir muy bien cuáles son los valores de entrada, salida, cuáles son los tamaños de los volúmenes, eso lo tengo que conocer porque el momento que voy a programar esto tengo que conocer finalmente cuál va a ser el número total de números que tiene un volumen de activación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, miren, vamos a partir con este ejemplo. Yo voy a tener una imagen de tamaño 64 por 64 con 3 canales. Entonces, esta imagen es un volumen, podríamos decir, que tiene 64 de tamaño, 64 de altura, 64 de ancho y 3 de profundidad por cada uno de los canales rojo, verde, azul que tiene esta imagen. ¿Ya? Si yo uso un kernel, por ejemplo, un kernel de 5 por 5, en esta primera capa convolucional, este kernel tiene que tener, o todos los kernels que usen la primera capa convolucional tienen que tener la misma profundidad que la entrada. Como la entrada es una imagen de profundidad 3, el kernel tiene que tener también una profundidad 3. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar cuando yo hago la convolución, ¿sí? Cuando yo convoluciono este kernel con la imagen, habíamos dicho que la convolución de un kernel con un input siempre resulta en un mapa de activación que tiene solo un nivel de profundidad. ¿Ya? Que tiene solo un nivel de profundidad. ¿Por qué eso? Porque miren, cuando yo aplico la convolución de este kernel con la primera posición disponible de la imagen, que va a ser esta, lo que va a pasar es que todo el kernel, los 3 canales del kernel se van a multiplicar con todos los valores disponibles en esta primera parte de la imagen. Fíjense que estoy haciendo la convolución incluso a través de la profundidad. ¿Sí? Significa que ahí voy a multiplicar cada valor del kernel por cada valor que hay en la imagen y todas las multiplicaciones las voy a sumar para que eso me dé un solo valor. ¿Sí? Entonces, de la aplicación de este kernel en esta porción de la imagen, tengo un solo valor de salida, un solo número de salida. ¿Sí? Como la convolución tiene que aplicarse deslizando este kernel a través de la imagen, entonces yo deslizo el kernel a la siguiente posición disponible, que es como una posición a la derecha, por ejemplo, y eso me va a permitir, del producto de esa convolución, voy a tener el segundo valor de salida que va al lado del primero. ¿Sí? Y así, por ejemplo, si yo convoluciono este kernel con la última parte disponible en esa fila de la imagen, entonces lo que voy a generar es un valor de salida que va a estar en esta esquina. ¿Ok? Y así, ¿no? Por ejemplo, esto va a continuar, ¿cierto? Continúo llevando el kernel por todas las posiciones disponibles de la imagen. Llega un momento en el que, por ejemplo, este kernel está en esa posición generaré el píxel de salida, o no píxel, el valor de salida del mapa de activación en este punto, ¿sí? Así hasta que en algún momento voy a llegar a la última posición disponible, ¿cierto? A la última posición disponible y voy a calcular el último valor de salida de ese mapa de activación. Esa es la razón de por qué el mapa de activación que resulta de la convolución de un kernel con una imagen o con un input, siempre tiene profundidad 1. ¿De acuerdo? Siempre tiene profundidad 1. Ahora, ¿sí? Ahora, por ejemplo,
por ejemplo, en este caso, ¿sí? En este caso, si yo no utilizo padding, o sea, si yo no completo la imagen con un marco de números ceros que me permita tener acceso a todos los píxeles reales de la imagen, entonces, en este ejemplo, en donde yo tengo una imagen de 64 por 64 y el kernel es de 5 por 5, el mapa de activación de salida será de 60 por 60. ¿Sí? Esto lo podemos saber porque podemos ir a aplicar esa fórmula que les mostré en la clase pasada, en donde tenemos tamaño menos tamaño de la imagen menos tamaño del kernel más 2 veces el padding sobre stride más 1, ¿cierto? Ok, eso en algún momento ustedes cuando comiencen a trabajar con imágenes y si es que comienzan a trabajar con redes neuronales convolucionales, entonces eh, básicamente es un cálculo tan trivial después que al ojo van a saber cuál es el tamaño de salida con respecto a un tamaño de entrada cuando tienen una operación de este tipo. ¿Ya? Si yo aplico padding, con un padding de 2, entonces tengo un mapa de activación de salida que es del mismo tamaño en altura y ancho que la imagen de entrada. ¿Ya? ¿Cómo saber cuántos píxeles de padding tengo que utilizar para preservar el tamaño de la imagen? Siempre la regla va a ser tamaño del kernel partido entre 2, división entera. Por ejemplo, el tamaño del kernel aquí es 5, partido entre 2 división entera me da 2, entonces tengo que utilizar un padding de 2 para preservar el tamaño. ¿Sí? Si yo tengo un kernel de tamaño 11, para preservar el tamaño tendría que utilizar 11 partido entre 2 división entera me da 5, tendría que utilizar un valor de padding de 5. ¿De acuerdo? Ya. Esto resulta de aplicar Profe, un... ¿Sí? pero igual ahí el número de padding también depende del stride, ¿o no? Porque si tengo un stride más alto, entonces la imagen va a quedar, o sea, la resultante de la convolución va a estar más, va a quedar más chica, digo yo, ¿no? Sí, sí, claramente si ustedes se fijan en la fórmula que relaciona el input, tamaño de input con tamaño de output, el stride es un factor que siempre divide. Entonces, si tú basta con que utilices un stride de 2, entonces todas las dimensiones se te van a reducir a la mitad más 1. ¿Ya? Entonces, sí, claramente el stride es un factor. Eh, Sin embargo, cuando tú utilices padding de tamaño 1, que es lo que comúnmente se utiliza, cuando utilizas padding de tamaño, perdón, stride de 1, el tamaño del padding tiene que ser tamaño del kernel partido entre 2 división entera. ¿Ok? Perfecto, gracias. Eh, Esto es lo que resulta de aplicar un kernel en el input. ¿Ya? Es lo que resulta de aplicar un kernel en el input. Si yo tengo una capa convolucional con varios kernels, entonces lo que va a pasar, por ejemplo, si es que yo tengo 8 kernels, ahí están, ¿sí? 8 kernels en mi primera capa convolucional, lo que voy a hacer es, la convolución del primer kernel con el input genera un mapa de activación de profundidad 1. La convolución del segundo kernel con el input resulta en otro mapa de activación de profundidad 1. La aplicación del tercer kernel con el mapa de activación del input genera un tercer mapa de activación. Fíjense que la aplicación de la convolución de cada kernel con el input genera un mapa de activación distinto. Por lo tanto, si nosotros continuamos aquí, ¿sí? Lo que voy a tener es finalmente como salida, ¿sí? Un conjunto de mapas de activación que tienen una profundidad, ¿no? La profundidad del mapa de activación de salida es igual al número de kernels de la capa convolucional. Estos mapas de activación en realidad en la práctica se juntan. O sea, es como juntarlos todos y es como que te saliera un solo volumen. Y ese único volumen es, por ejemplo, si yo utilizara los parámetros que vimos anteriormente de padding y estas cosas, este volumen de salida sería de 64 por 64 por 8. ¿Sí? 64 por 64 por 8. ¿De acuerdo? Fíjense también ustedes ahí que en ese punto, después de la primera capa convolucional, estos mapas de activación ya no son imágenes. ¿Sí? Estos mapas de activación ya no son imágenes. El volumen de activación contiene números que responden a cómo los kernels fueron transformando la información inicial de la imagen. ¿Sí? Pero ya en este punto, por ejemplo, en la primera capa convolucional que tiene 8 kernels, la salida de esta capa convolucional es un volumen de profundidad 8. ¿Okay? Es un volumen de profundidad 8. ¿De acuerdo?
¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entendió esa idea entonces? ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? El orden de los kernel importa. Ya, fíjate que los kernels son los parámetros que va a aprender la red neuronal. ¿Sí? Son los parámetros que va a aprender la red neuronal. Entonces, eh, la red neuronal va a aprender por optimización los 8 kernels que tú estás diciendo que tienes ahí. ¿Ya? Uno como programador, usuario, no controla cuáles son esos kernels. ¿De acuerdo? Esos kernels se aprenden. Por lo tanto, cada número es aprendido por optimización a través del entrenamiento. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Ok? Ahora, la pregunta sería, ok, esto pasa con la primera capa convolucional, pero ¿qué pasa con la siguiente capa convolucional? ¿Qué pasa si yo aquí en este punto quiero poner otra capa convolucional más adelante? Resulta que después de la primera capa convolucional, el resultado que nosotros tenemos es un volumen, ya no es una imagen, es un volumen de tamaño 64 por 64 por 8. ¿Sí? 64 por 64 por 8. Y entonces, cuando yo defina un kernel en esta segunda capa convolucional, por ejemplo, si yo quiero un kernel de tamaño 5 por 5, ese kernel de tamaño 5 por 5 también tiene que tener una profundidad de 8. Por lo tanto, el kernel ahora, fíjense, es diferente al de la primera capa. El kernel es ahora un volumen chiquito de tamaño 5 por 5 con profundidad 8. Cuando se aplique la convolución de este kernel con el volumen de entrada, hacemos exactamente lo mismo. Este kernel completo se va y se sobrepone en la primera posición disponible del volumen de salida de la primera capa. Se multiplican punto a punto cada valor del kernel con valores del volumen de activación y se genera un solo número que va a parar como primer número a un mapa de activación único de profundidad 1 de nuevo. ¿Sí? Un kernel, por lo tanto, por más que aquí ya el input tenga dimensión 8 y los kernels tengan dimensión 8, al aplicar la convolución de este kernel por la imagen, lo que generamos es de nuevo un mapa de activación de profundidad 1 por cada kernel. ¿Sí? En esta capa de nuevo, si yo tuviera 24 kernels, entonces generaría un volumen de activación de profundidad 24. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso, la misma idea, ¿no? El kernel se va y comienza a recorrer todo el volumen de activación aplicando la convolución y generando los valores del mapa de activación de salida. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro entonces hasta ahí la idea de convolución? Fíjense que como idea de aplicación sobre las imágenes, eso pasa solo en la primera capa. A partir de ahí, a partir de la segunda capa en adelante, la convolución se convierte en una operación que va transformando la información de los volúmenes de activación eh, y los kernels obviamente son los parámetros de todo este proceso. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿La elección de la cantidad de kernels a utilizar tiene que ver con la complejidad de la imagen? Gracias por la pregunta. No necesariamente. La elección de la cantidad de kernels es un hiperparámetro. Y no hay forma de saber si 6 kernels son mejores que 5, si no es que simplemente probando. ¿Sí? Ya, ok. ¿Ok? Es un hiperparámetro. Cualquier cosa en Deep Learning, miren, fíjense que desde el inicio del curso hemos empezado a hablar de hiperparámetros, ¿no? Primero introdujimos número de épocas, luego introdujimos número de neuronas, luego introdujimos diferentes tipos de hiperparámetros, learning rate, por ejemplo. Cada uno de los hiperparámetros de una red neuronal son cosas que, eh, digamos, no hay una forma de cómo definirlas y que dependan de algún problema en particular, sino que teniendo un problema lo único que hay que hacer es probar, ¿ya? Es probar. Luego les voy a mostrar, hay diferentes, cuando ya pasemos a ver como redes un poquito más grandes que trabajan con imágenes, vamos a hacer en alguno de los laboratorios, algo que tiene que ver con, por ejemplo, cómo podemos
hacer búsqueda de hiperparámetros, ¿no? Cómo podemos encontrar cuáles son los mejores hiperparámetros para un determinado problema. Y de hecho hay herramientas computacionales y servicios en la nube gratuitos que ayudan a hacer ese tipo de cosas, por ejemplo. Ya, luego les voy a mostrar un poco de eso más adelante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta entonces hasta ahí? Ok, entonces vamos a pasar a nuestro notebook. ¿Sí? Vamos a pasar a nuestro notebook. Por favor, abran el notebook del repositorio. ¿Sí? Del repositorio, abran el notebook que dice Laboratorio CNN. ¿Sí? Laboratorio CNN. Es nuestro sexto laboratorio, me parece. Vamos a ver. Yo lo tengo acá. ¿Sí? Vamos a abrir el laboratorio CNN. Si ustedes quieren, pueden abrir el laboratorio también y hacer el seguimiento de lo que vamos a hacer para que vayan viendo su ejecución. Y me avisan, porfa, ¿sí? Si alguien está abriendo el notebook, me avisan para empezar. Voy a conectar el notebook y voy a pedirle un GPU. ¿Ok? Activamos el GPU, ahora sí va a ser bastante útil. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Ok? ¿Hay personas con el notebook ahora trabajando? Sí, profe. Sí. Ok, ok, bien. Eh, voy a ir explicando algunas cosas que son nuevas dentro de este notebook, porque ahora como trabajamos con cosas de redes convolucionales, vamos a introducir algunas cosas nuevas de PyTorch. ¿Ya? Las partes que son como comunes, que ya las hemos visto en notebooks anteriores, probablemente voy a ir saltándomelas un poco. Igual, la idea de estos laboratorios es que si tienen alguna pregunta y la tenemos que resolver ahora, por favor me la hacen, ¿ya? Porque en la práctica uno va a encontrar como bastantes o cosas o detalles que no necesariamente o se pasan por alto en la teoría, porque en la teoría uno ve como la técnica más que el detalle, ¿ya? Pero igual me preguntan porque la idea es que ustedes salgan capaces, por ejemplo, de hacer cambios sobre este notebook y hacer cosas nuevas con él, ¿ya? Primero, estamos importando todas las librerías necesarias, PyTorch, PyTorch NN, que es el que contiene los módulos, por ejemplo, y las capas que uno utiliza para hacer redes neuronales. Ahora vamos a comenzar a trabajar con un paquete nuevo que también es parte de PyTorch, pero que contiene principalmente cosas relacionadas a imágenes. Es el paquete Torch Vision. Y vamos a utilizar un subpaquete que se llama Transforms, que ya vamos a ver en un momento. Lo que hace es básicamente permitirnos o nos facilita la transformación de información de tipo de imágenes, ¿ya? A continuación, inicializamos nuestro dispositivo de PyTorch, que podría ser un CPU, si es que no tienes un GPU, o podría ser un GPU en caso no tengas asignado, ¿ya? Ejecutamos esto, ¿sí? Y a continuación, estamos definiendo algunos hiperparámetros, ¿sí? Algunos los tomé del notebook anterior. Por ejemplo, el input size 784, eso ya no nos va a servir porque fíjense que ahora vamos a trabajar con las imágenes como tal, ya no vamos a transformarlas a vectores. Pero hay otros hiperparámetros que siguen siendo útiles, ¿no? Por ejemplo, el número de épocas, por ejemplo, el tamaño del batch size para entrenamiento, el tamaño del batch size para test, el momento, porque voy a utilizar gradiente descendente estocástico y cosas por el estilo. Learning rate, por ejemplo, también, ¿ya? Hasta el notebook pasado, en donde nosotros cargábamos el dataset MNIST desde los archivos de MNIST, ¿sí? Ahora vamos a hacer uso de los utilitarios de PyTorch que nos permiten cargar datasets estándares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el paquete Torch Vision hay un subpaquete que se llama datasets y en donde se encuentran alojados todos los datasets o la mayoría de datasets habidos y por haber para trabajo con imágenes. Nosotros vamos a cargar aquí directamente el dataset de MNIST
Entre los parámetros que uno coloca aquí son, por ejemplo, el directorio en donde quieres que se guarde la data. Yo le voy a poner en un folder en mi espacio de trabajo que se va a llamar data simplemente. Luego, para diferenciar, si yo quiero cargar la data de entrenamiento o la data de test, para hacer esa diferencia, la clase que instancia el dataset recibe una variable booleana, un parámetro booleano que se llama train. Entonces, si yo quiero cargar la data de entrenamiento, tendré que poner train igual true. Y si quiero cargar la data de test, por ejemplo, como aquí abajo, tendré que utilizar train igual false. ¿Ya? Entonces, de esa forma diferencio entre si quiero cargar la data de entrenamiento o si quiero cargar la data de test. Algo nuevo y que es muy útil para el trabajo con imágenes es que la clase que instancia el dataset recibe una función de transformación. ¿Ya? Recibe una función de transformación en donde cada vez que yo cargue una imagen de este dataset, el utilitario se va a encargar de aplicarle esa función de transformación que yo le estoy poniendo aquí a los datos de entrada. Por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí es creando una composición de transformaciones a través de transform.compose y adentro lo que va es una lista de transformaciones. ¿Ya? Adentro lo que va es una lista de transformaciones. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es transformar las imágenes de entrada a las estructuras de datos que utiliza PyTorch para manejar los datos, que son tensores. ¿Sí? ¿Qué cosa hace esta transformación to tensor? La transformación to tensor, primero, las imágenes son datos que están en representación enteros sin signo de 8 bits. Por lo tanto, son números enteros, los píxeles, entre 0 y 255. Yo lo que necesito hacer es, primero, pasar esos números a float, ¿sí? Porque todo el cómputo que se hace en las redes neuronales y en el GPU son en tipo de dato float. ¿Sí? Pasar esas imágenes a tipo de dato float y después de tenerlas en float, normalizar el rango de valores de la imagen a 0 y 1. ¿Sí? A 0 y 1. Entonces, esta transformación to tensor lo que hace es toma una imagen de entrada que está en representación entero sin signo de 8 bits, la transforma a float y luego normaliza el rango a valores entre 0 y 1. Una vez que yo tengo una imagen en tipo de dato float y normalizado a valores 0, 1, entonces aplico mi función de normalización de media y desviación. Recuerden ustedes que todo dato, cualquier dato que entra a una red neuronal, es preferible que tenga media 0 y desviación acotada. ¿Eso por qué? Porque eso garantiza que haya una mejor convergencia del algoritmo de optimización en la práctica. ¿Sí? Ahora, ¿qué parámetros recibe la transformación de normalización? Recibe la media de los datos y la desviación de los datos. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde salen estos valores 0.5 y 0.5? Esos valores son, para cada dataset existente, son conocidos. Por ejemplo, el dataset de MNIST tiene una media y una desviación de 0.5, 0.5. Por ejemplo, el dataset ImageNet. ¿Sí? El dataset ImageNet tiene una media conocida, el dataset entero, una media conocida y una desviación conocida. Nosotros que desarrollamos estos algoritmos tenemos que conocer cuáles son esos datos de manera que uno los pueda utilizar dentro de esta función de normalización. ¿Ok? Ok, entonces, por ejemplo, en este caso estoy cargando el dataset de entrenamiento y estoy cargando el dataset de test. Hasta aquí, train dataset y test dataset son simplemente listas. Son listas en donde cada elemento de esta lista es un elemento del dataset. O sea, en este caso, una imagen y un target. ¿Ya? Vienen en tuplas, ¿no? Imagen, target, imagen, target. Para facilitar todo el entrenamiento, nosotros sabemos que tenemos que componer nuestra data en mini batches, ¿cierto? Quiero que todo el conjunto de datos se divida en mini batches y hacer el entrenamiento sobre los mini batches, ¿ya? Afortunadamente en PyTorch, y esto ya lo habíamos visto en nuestro notebook anterior, solamente que antes habíamos trabajado con una forma distinta de cómo cargar los datos. En PyTorch yo tengo el data loader, que es una clase a la cual yo le envío el dataset, le digo cuál es el tamaño de batch, y automáticamente esta clase crea un iterador en donde cada vez que yo llamo a este iterador,
lo que va a hacer es entregarme un batch con el tamaño que yo le estoy diciendo. ¿Ya? Eso. Entonces aquí estamos creando la data. Vamos a correr esto. Profesor, tengo una Sí. pregunta, y no me quedó muy claro el tema de la normalización cuando uno lleva a la varianza y la desviación, o sea, la media y la desviación estándar. Ujú. Esa media de desviación estándar es del dataset completo. O sea, es que estoy medio perdido. O sea, yo tomo una imagen y le Ujú. calculo la varianza y la media a cada imagen, a cada canal. ¿Cómo se hace No, eso? es la media y la desviación estándar de todo el conjunto completo. De todo el Pero conjunto. por canal. Ya, buena pregunta. Aquí en este caso, las imágenes de MNIST son imágenes de un solo canal, entonces por eso tenemos solo media de un solo canal y desviación de un solo canal. Cuando uno tiene Ya, imágenes a color, como ImageNet, por ejemplo, uno tiene la media de los rojos, la media de los verdes, la media de los azules y las desviaciones de cada canal también. ya, ok, ¿Sí? gracias. Em, ya, ok. Entonces, miren, por ejemplo, ya voy a utilizar Profesor, el... una Sí, consulta. sí, sí. En ese caso, cuando se está creando el dataset de train, ¿se está guardando todo el dataset en la memoria? Ya, buena pregunta, gracias. No, ya, no se está guardando todo el dataset en la memoria. Eh, eh, lo que esta clase, ¿sí? Esta clase MNIST, ¿sí? Lo que está haciendo internamente es registrando algún tipo de información sobre el dataset. Por ejemplo, está registrando, no sé, los nombres de los nombres de las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, internamente en la clase, tú sí vas a almacenar información sobre las imágenes, pero no las imágenes como tal, sino que vas a almacenar, por ejemplo, los paths en donde se encuentra cada una de las imágenes. Ah, ¿Ya? perfecto. Ya. Cuando PyTorch, a través del data loader, requiera de construir un mini batch, vas y accedes a ese dataset y lees una porción de esos archivos recién a memoria. ¿Sí? Entonces, en realidad, internamente PyTorch lo que está haciendo es administrando la lectura de ese mini batch, de todas esas imágenes a la memoria, las utiliza y luego elimina ese espacio para cargar el siguiente mini batch. ¿Sí? Ya, perfecto. Ese es el mecanismo que utiliza para que tú no tengas que tener toda la data almacenada en tu memoria. ¿Ya? Sino Lo otro es que, una referencia nomás, exacto, básicamente. sino que se carga al vuelo, ¿sí? Se carga al vuelo y lo pasas por la red. ¿Ya? Ya. ¿Ok? Yo les voy a enseñar cuando hagamos algunas cosas un poquito más adelante. Yo les voy a enseñar porque aquí por ejemplo estamos cargando un dataset estándar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa por ejemplo si yo tengo un dataset mío propio? O sea, mi dataset está en una carpeta con muchas imágenes. ¿Cómo hago para cargar esas imágenes y ponerlas en una red neuronal? Entonces, yo les voy a enseñar cómo se hace ahí, porque ahí lo que hay que hacer es que uno tiene que escribir su propia clase que cargue datos. ¿Ya? Y cuando uno crea esa clase para cargar datos, ahí vamos a aprender esto, de que uno guarda como información referencial de las imágenes y al momento que solamente se te solicita datos, tú cargas las imágenes y las mandas al data loader. ¿Ya? Ok, ya, miren entonces, ¿sí? Aquí por ejemplo, ¿sí? Aquí por ejemplo voy a tomar el loader de entrenamiento, voy a enumerarlo, voy a sacar un batch y voy a imprimir ese batch. ¿Ya? Entonces ahí internamente lo que está pasando es que estás cargando la información desde donde esté y la estás guardando en los formatos de tensores. ¿Ya? Entonces en este caso, por ejemplo, cada uno de estos, cada uno de estos valores, esto es una imagen, ¿sí? Esta es otra imagen, esta es otra imagen, ¿sí? Como nuestro tamaño de batch fue 64, entonces este batch tiene 64 imágenes. Y fíjense que al final también salen las etiquetas. Aquí están el tensor que guarda cada una de las etiquetas. La primera imagen de este batch es un número 5, la segunda imagen es un número 4, la tercera imagen es un número 3 y así. ¿Ok? ¿Ok? ¿De acuerdo?
En este bloque de código estamos haciendo algo parecido a lo que habíamos hecho ya en nuestro notebook pasado. Estamos cargando uno de los batches del cargador de test y lo estamos mostrando en pantalla junto con sus targets o sus labels. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos algunas de las imágenes, ¿sí? Y arriba están las etiquetas que uno debería obtener. ¿Ya? Las etiquetas que uno debería obtener. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. Ahora vamos a pasar a ver cómo creamos la red neuronal. Ahora sí vamos a crear nuestra primera red neuronal convolucional. ¿Ya? Voy a utilizar estos paquetes de PyTorch o subpaquetes. Recuerden, siempre voy a crear una clase. Esta clase tiene que heredar de nn.module y de esa forma se convierte en una red neuronal ejecutable. Y voy a empezar a construir mis módulos, ¿no? Por ejemplo, esta red va a tener una primera capa convolucional que la puedo crear con nn.com2, que es una convolución en 2 dimensiones, que es para imágenes. Y los parámetros de este módulo son el tamaño de la información de entrada, como la imagen inicial, la imagen de entrada, va a tener un solo canal de entrada. Aquí, por lo tanto, la primera capa convolucional tiene 1 de entrada. Si fuera una imagen a color, aquí esta primera capa convolucional tendría 3 de valor de entrada. ¿Ok? El segundo parámetro es la cantidad de kernels que tiene esta primera capa convolucional, 16 en este caso. A continuación, el tamaño del kernel size igual 3. Si yo quiero que un kernel sea cuadrado, entonces utilizo un solo número para kernel size. Si yo quisiera que el kernel tenga un tamaño distinto, entonces utilizaría una tupla para el kernel size. Puedo utilizar como valores distintos para filas y columnas. En este caso es un filtro de 3x3, un kernel de 3x3. Y si quiero que la imagen de entrada preserve su tamaño, entonces utilizaré un padding de 1, porque 1 resulta de 3 partido entre 2, división entera. ¿Ok? La segunda capa convolucional, como la primera capa convolucional tiene 16 kernels de salida, 16 kernels, perdón, va a generar mapas de activación de profundidad 16. Entonces, la segunda capa convolucional tiene que tener 16 entradas, ¿sí? Porque va a recibir un volumen anterior de 16 de profundidad y va a tener 32 kernels de tamaño 3x3 con padding. La tercera capa convolucional va a recibir 32 entradas porque viene de un volumen que tiene 32 de profundidad, va a tener 64 kernels y va a tener un tamaño de kernel de tamaño 3 sin padding, ¿ya? Sin padding. Y a continuación estoy creando capas fully connected, que son las capas lineales, que finalmente lo que van a hacer es transformar. Es un último volumen, el último volumen que resulte de la capa convolucional 3, la voy a convertir a un vector y la voy a hacer pasar por un perceptrón multicapa, en este caso solo 2 capas, hasta generar la salida final de 10 valores porque es un problema de clasificación de 10 clases. ¿De acuerdo? Ok, entonces creo los módulos. ¿Ya? Creo los módulos así. Y ahora voy a definir la función forward. ¿Sí? Voy a definir la función forward que lo que hace es, dada una determinada entrada, ¿sí? Dada una determinada entrada, procesar esa entrada hasta generar la salida que tengo de la red neuronal. ¿Ya? Vamos a hacerlo de esta forma, miren. Fíjense cómo se van aplicando las operaciones. Esta primera imagen, X, voy a suponer que es una sola imagen, ¿sí? Esa imagen es una imagen de 28 por 28, ¿de acuerdo? De 28 por 28. Aplico la primera capa convolucional. Fíjense, estoy aplicando X de la primera capa convolucional. Entonces, la salida de esa primera convolución, ¿qué tamaño de volumen de activación tiene? Voy a ponerlo por 16. aquí. Voy a ponerlo por aquí, ¿sí? Con 1, el resultado de aplicar con 1, como el tamaño del kernel fue 3 y utilicé padding, el tamaño de la imagen no cambió, 28 por 28, pero la profundidad es ahora 16 porque tengo 16 kernels. Este es el tamaño del volumen después de haber pasado por la capa de convolución. ¿Sí? Sin embargo, luego aplico la función maxpooling 2D con
un stride de 2. O sea, tomo 2 por 2 puntos, 2 por 2 píxeles y cojo el max pooling de esos 4 elementos, muevo la ventana dos posiciones, hago el max pooling y así. Cuando max pooling lo utilizo con stride de 2, eso genera siempre que el volumen se divida a la mitad del espacio. Entonces, después de aplicar max pooling, ¿sí? Después de aplicar max pooling, ese volumen de 28 por 28 por 16 se convierte en un volumen de 14 por 14 por 16. ¿Ok? Recuerden siempre, max pooling divide la dimensión espacial, no la profundidad. ¿Ya? Divide la dimensión espacial. Y después de aplicar max pooling, fíjense, estoy aplicando lo último que nos faltaba, la función de activación. ¿Sí? Aplico relu aquí para que este volumen final tenga su función de activación aplicada. ¿De acuerdo? Vamos abajo ahora. El nuevo volumen es de 14 por 14 por 16. Si yo aplico la convolución 2 sobre el volumen que quedó anteriormente, la convolución 2 aplicaba 32 kernels de tamaño 3x3 con padding. Significa que la convolución 2 va a tener como salida 14 por 14 por 32. ¿Sí? 14 por Profesor, 14 por una 32. consulta. ¿Sí? En el caso que el kernel tuviera otra dimensión de profundidad, por ejemplo, para el caso de imágenes a color, ahí yo le pongo el kernel size como un vector, digamos, 3,3 o algo así, o 3, El tamaño del kernel siempre define el tamaño espacial solamente. ya. La profundidad siempre viene definida por el input. Entonces, fíjate aquí, ¿sí? Este kernel size va a ser de 3x3, pero la profundidad siempre viene definida por el input. Va a ser de 1 en profundidad este primer kernel. Ya. El kernel de la segunda capa va a ser de 3x3, pero la profundidad viene definida por el input, que es 16. ¿Sí? Entonces, esa es la Perfecto. forma como las capas se dan cuenta o sea, qué tamaño tienen que usar. De hecho, ya uno no tiene que ponerlo, sino no tendría sentido porque dejar que el programador defina eso sería simplemente que nos lleve a errores. ¿Ya? Entonces, simplemente por defecto, tú asignas solo el tamaño espacial y la profundidad es por default la entrada de la capa convolucional. ¿Ya? Clarísimo. Ok, una vez que pasamos por la capa convolucional 2, el volumen termina de 14 por 14 por 32. Y si le aplicamos max pooling, ¿sí? Si le aplicamos max pooling, eso reduce la dimensión espacial a la mitad. 7 por 7 por 32. ¿Sí? 7 por 7 por 32. ¿De acuerdo? Ahora entramos a la tercera capa convolucional. ¿Ya? Entramos a la tercera capa convolucional. La tercera capa convolucional aplica 64 kernels de 3x3 sin padding. Y aquí viene una diferencia, ¿no? Acá viene una diferencia porque la capa con 3 va a generar un volumen. Como ya no estoy aplicando padding, el volumen que va a ser de salida es 5 por 5 por 64. ¿Sí? 5 por 5 por 64. El volumen de entrada era de 7 por 7. Si aplico un kernel de 3 por 3 y aplicamos la fórmula que dimos hace la clase pasada, ¿sí? Voy a tener que los tamaños de salida de este volumen debe ser de 5 por 5 por 64 por la cantidad de kernels. ¿Ok? Ahora, la capa 3, convolucional 3, genera un volumen de salida que tiene 5 por 5 de tamaño y 64 de profundidad. Ahora, fíjense lo que pasa cuando yo estos datos, que es esta salida de la capa convolucional 3, los quiero poner en un perceptrón multicapa. Lo que necesito es este volumen que tenía 5 por 5 por 64, ese volumen convertirlo a un solo vector lineal. Convertirlo a un solo vector lineal porque ese vector ahora va a pasar a una primera capa de perceptrón multicapa. Esa es la razón de por qué la primera capa fully connected que tenemos aquí tiene número de entrada 5 por 5 por 64. O sea, cada valor de este volumen va a parar a una entrada de esta primera capa lineal. Y tiene 256 neuronas ocultas. La segunda capa tiene 256 entradas y 10 neuronas de salida. Eso lo hacemos aquí. ¿Sí? Esta función view lo que hace es, si yo le doy, por ejemplo, una nueva dimensión, ¿ya? Si yo le doy una nueva dimensión,
va a transformar toda la data a la nueva dimensión que yo le estoy dando. Como los volúmenes de entrada son de 5 por 5 por 64, le estoy diciendo que con -1, cualquier otra dimensión se preserva, pero la dimensión del volumen que ahora se linealice a un tamaño lineal de 5 por 5 por 64. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente linealizar el volumen en un vector. ¿Ok? Sebastián, en general es mejor usar padding para no perder información con la convolución. La verdad es que no. La verdad es que no. Hay técnicas que utilizan padding, hay técnicas que no utilizan padding, ¿sí? Y en la práctica no es que haya una notoriedad tan grande en diferentes resultados, ¿ya? Sobre todo pensando a que son kernels chicos. Entonces, como son kernels chicos, la verdad es que uno no pierde mucha información, salvo un píxel, por ejemplo, a cada lado de la imagen cuando utilizas un kernel de 3×3, ¿ya? Fíjense que ahora lo que hacemos, una vez que hemos linealizado el vector, ahora sí, lo pasamos por la primera capa fully connected, con función de activación ReLU, por la segunda capa fully connected, y aquí termina siendo ya un vector de 10 dimensiones, ¿sí? Y este vector de 10 dimensiones, ahora vamos a hacer algo distinto, vamos a aplicar la función softmax, pero en PyTorch, en lugar de aplicar la función softmax, ¿sí? Lo que voy a hacer es aplicar la función log_softmax, que es como sacar el softmax y luego aplicar el logaritmo, que luego ayuda a tener el cálculo del cross-entropy loss más fácil, ¿ya? Hay una pregunta aquí. Ya. ¿Ok? Eso. Y hasta ahí entonces terminó la definición de mi red, ¿ya? Fíjense acá abajo lo que estoy haciendo. Estoy creando una red neuronal. Voy a utilizar un optimizador gradiente descendente estocástico con momento y voy a mandar la red neuronal al GPU para poder entrenar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Hay un paquete que se llama Torch Summary. Este paquete Torch Summary permite hacer diagnóstico de, por ejemplo, cuántos parámetros hay en una red, por ejemplo, cómo se va convirtiendo la información de la red. Lo único que tengo que decirle es mandarle la red neuronal, mandarle el tamaño de los datos de entrada, ¿sí? Como es una imagen de 28×28 y de un solo canal, por eso le ponemos el 1 delante, en PyTorch, ya, en PyTorch, eso es algo como un poco más de bajo nivel, pero en PyTorch, los canales, la dimensión de los canales es la primera dimensión de los arrays. Es por eso que aquí la imagen que es de 28×28 y de un solo canal, en lugar de ser de 28×28 por 1, es de 1×28 por 28. ¿Ya? Esa es la diferencia. En realidad tiene que ver con la forma como se optimiza internamente las operaciones que se llevan a cabo sobre, sobre la data. ¿Ya? Miren lo que va a salir con Torch Summary. Lo que voy a tener abajo es un resumen que me dice esto. Por ejemplo, la primera capa convolucional tiene tanta cantidad de parámetros, ¿sí? La segunda capa convolucional tiene tanta cantidad de parámetros, y estos son los valores de salida, miren, de los mapas de activación, ¿sí? Recuerden que nosotros hemos calculado por aquí 28×28×16, aquí está, ¿no? 16×28×28, y así, ¿ya? Esta red, por ejemplo, que acabamos de crear, tiene 435.000 parámetros, ¿ya? 435.000 parámetros. Profe, una pregunta. Uh-huh. ¿Qué significaba el -1 en la primera dimensión que aparece ahí en el resumen? El 1, ¿este? No, el -1 que está ahí en la tablita de abajo, donde dice output shape. Ajá. El Esa -1. Ya, lo que pasa es que, fíjate que la red neuronal internamente está esperando recibir un batch. ¿Sí? Está ya. esperando recibir un batch que puede tener cualquier dimensión. Entonces, este -1 está significando que aquí lo que va a ir es el tamaño de batch. Por ejemplo, este volumen de activación es de 28×28×16, pero por cada imagen de entrada. Si tú tuvieras un batch de 32 imágenes de entrada, esta dimensión se va a convertir en 32. Entonces, tu dato sería 32×16×28×28. ¿De acuerdo? Entiendo. Muchas gracias. Ok. Ya, entonces ahora sí estamos listos para entrenar nuestra red. Miren, tenemos una primera función aquí que se llama entrenar. En realidad es el entrenamiento de una sola época. ¿Ya? Y miren, para entrenar una sola época, ¿ya?
Ponemos la red neuronal en modo entrenamiento. Esto significa que vamos a registrar información que hace que podamos entrenar la red. Voy a iterar sobre el train logger, va a iterar sobre los batches. Y aquí lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Mando la data al GPU, mando los targets labels al GPU, ejecuto la red neuronal utilizando esta data y eso genera un output. Aplico la función de loss. Recuerden una cosa, en el notebook pasado nosotros dejábamos que la red neuronal genere solamente las salidas de la red y cuando llamábamos a cross-entropy loss se hacía cargo de computar los softmax y hacer todo el trabajo del cómputo del loss. Como ahora estamos haciéndolo de una forma distinta, les estoy mostrando esto para que vean cómo se puede hacer también de una forma distinta, mi red está generando los logits. ¿Sí? Mi red está generando los logits del softmax, o sea, está generando como la información que ya como que pasó el cálculo de softmax y el logaritmo de softmax. Entonces, cuando hago eso, la función de pérdida, ahora que tengo que aplicar, ¿sí? Es una función de pérdida que tiene otro nombre, que se llama la Negative Log Likelihood Loss. ¿Ya? Negative Log Likelihood Loss, que es una función de pérdida relacionada a cross-entropy loss, pero que se ejecuta cuando la red lo que te está entregando ya son los logits de tu proceso, de tu forward. ¿Ok? En estricto rigor, es exactamente lo mismo que dejar arriba sin aplicar softmax y poner abajo cross-entropy loss. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que hicimos en el notebook pasado es visto de otra forma lo que estamos haciendo aquí. Aplicamos backpropagation, hacemos la optimización y luego esto de acá es diagnóstico, ¿no? Fíjense que lo que estamos haciendo en esta red es algo interesante. Estamos registrando el loss y estamos guardando la red neuronal, los pesos de la red neuronal, y estamos guardando el optimizador. Fíjense, estamos guardando la red neuronal y el optimizador en archivos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, fíjate, es en la información que le entregas al loss, ¿ya? Nuestra red está generando como función de salida el logaritmo del softmax, ¿sí? Fíjate aquí, está retornando el logaritmo del softmax. Como está retornando el logaritmo del softmax, para que tú apliques la función de pérdida a estos valores, tienes que utilizar negative log likelihood de la salida, o sea, el logaritmo de ese softmax junto con los targets. Si tú quisieras utilizar cross-entropy loss como tal, aquí lo que tendrías que retornar es X. No la aplicación de log softmax, sino directamente X, porque cross-entropy loss internamente hace el trabajo de computar los logits y generar el loss, ¿ya? Elisa, profe, ¿cuál es el optimizador como objeto? O sea, ¿qué es lo que contiene esta variable? Ya, ahora les explico. ¿Hay alguna diferencia con cross-entropy loss implementado directamente? Hay una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia a nivel numérico, sí. ¿Ya? A nivel numérico. O sea, numéricamente, ¿sí? Numéricamente hay diferencias entre calcular una cosa y la otra porque se están calculando valores distintos. Pero es solamente eso, ¿ya? Ahora, cross-entropy loss y negative log likelihood tienen la misma tendencia. Entonces, si tú pones a entrenar ambas, lo que va a pasar es que cuando hay un batch que minimiza la función de loss, va a minimizar ambas. Minimiza cross-entropy loss y minimiza el negative log likelihood, ¿sí? Así que, básicamente es cuestión de gustos y, además de eso, es porque fíjense que en PyTorch, haciéndolo diferente, tengo la oportunidad, por ejemplo, de permitir que la red neuronal compute directamente logits o no compute logits y más bien trabajarlo como un problema de regresión, ¿sí? Entonces, es más como darte la opción de que tú puedas hacer diferentes cosas con la data de salida. Es simplemente eso, ¿ya? Elisa, ¿qué contiene el optimizador? Ustedes recuerdan cómo funciona el algoritmo de optimización de gradiente descendente estocástico con momento, ¿cierto? Cuando yo voy a actualizar los parámetros, yo necesito la estimación del momento para actualizar los parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, esa información, que son los momentos de cada
variable, los momentos de cada parámetro de mi red, no se almacenan en la red misma, sino que se almacenan en el optimizador. ¿De acuerdo? Tiene sentido. Tiene sentido que sea el optimizador el que se haga cargo de los momentos. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un algoritmo de optimización que no utiliza momentos, no hay por qué tener esa información en los pesos. ¿Sí? Es más bien una propiedad del optimizador. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando yo guardo aquí? Como yo estoy utilizando gradiente descendente con momento, cuando yo guardo el optimizador aquí, lo que estoy guardando es ese histórico de los momentos por cada peso, que luego me sirve, por ejemplo, para que si yo quiero volver a entrenar esta red desde el punto en el que se quedó, tengo los históricos de los momentos para poder seguir el entrenamiento. ¿Ok? Pero en caso de SGD, ¿qué es lo que se guarda? Los pesos. No, a ver, los pesos están en la red neuronal. ¿Sí? Los pesos están en la red neuronal y esos se guardan aquí. ¿Sí? Fíjense que aquí estoy guardando los pesos de la red, que son los W, los biases, todos los parámetros de la red. ¿Sí? En el optimizador solo se está guardando la información que sirve para la optimización. En este caso, los momentos. Cada parámetro tiene un momento, se está guardando en el optimizador, no en la red neuronal. ¿De acuerdo? Por eso es que aquí estoy guardando los pesos de la red en este instante y cuáles son los momentos de cada parámetro en este instante. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? Miren, tenemos una función más que es la función de testing. Básicamente la función de testing, pero en el SGD, ¿cómo es? No entiendo. Explícamelo, por favor. Me refiero a como en caso de que usemos solamente el método del gradiente estocástico, Ujú. ¿qué es lo que se guarda? Porque entiendo que para el caso del optimizador de momentos se guardan los momentos, que es como esta especie de esta especie Ah, como de variable que se agrega, ya. pero no veo qué se guardaría en caso del algoritmo del gradiente estocástico. No, es que si utilizas solamente gradiente descendente estocástico, el optimizador no tiene información extra sobre la red. Ah, ya, ok, esa era mi ¿Sí? duda. En este caso sirve esto porque el optimizador sí tiene la información de momentos. Si tú utilizas RMSProp, si utilizas Adam, si utilizas gradiente descendente con momento, el optimizador tiene toda la información extra que utiliza para la optimización, la tiene el optimizador, no la red. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Ok. Eh, sí, Sebastián, sí. La verdad es que como en este punto, como en este punto ya no es muy útil utilizar solo SGD puro, sino que hay que utilizarlo con alguna optimización, eh, no sé, ¿sí? No sé qué es lo que contiene el optimizador como información extra cuando no usas ninguna de esas optimizaciones, ¿ya? Ok, esto es la función de test. Básicamente itera sobre el dataset de test y computa finalmente el accuracy. ¿Ya? Computa el accuracy, que es básicamente computar la cantidad de predicciones correctas. ¿Ya? Entonces vamos a ver, miren, voy a entrenar esta red neuronal durante 5 épocas, nada más. Y vamos a ver lo que pasa. ¿Sí? Ahí estamos entrenando la red. El primer accuracy es 10%. Y después de la primera época, llegamos al 90% de accuracy de test. Y la red simplemente va para arriba en accuracy de test, ¿no? 95%, va a llegar como hasta 98% probablemente. 97%. ¿Sí? Preguntas. Profe, una pregunta. Acá en el fondo, cada vez que yo corra el modelo voy a tener un accuracy distinto, ¿cierto? Porque en el fondo el proceso igual es
como estocástico en este entrenamiento, a menos que yo defina que tenga mi seed, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Y en términos como prácticos, cuando hay publicaciones o en la vida real, uno tiene que correr como más veces el modelo y sacar como algún error bar del resultado, porque en el fondo tenemos como una estimación puntual, entonces podría ser como un súper buen resultado, Ujú. pero podría ser como azarosamente un buen resultado, ¿o no? Eh, ya, gracias por la pregunta. En este tema más práctico, miren, eh, metodológicamente hablando, lo mejor que podríamos hacer es aplicar alguna técnica de cross-validation, por ejemplo, ¿sí? En donde yo tome la data inicial, haga una primera partición aleatoria y entreno el modelo y evalúo sobre test, ¿no? Tomo en una segunda oportunidad, la misma data, la parto de nuevo en forma distinta ahora y hago exactamente lo mismo. Y puedo repetir este experimento. No puedo hacer, por ejemplo, un 10-fold cross-validation, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Eso es lo que se hace, por ejemplo, en Machine Learning, ¿no? Si uno va a estudiar como la teoría básica de Machine Learning, eso es lo que uno hacía cuando utilizaba Random Forest, cuando utilizaba Super Vector Machines, ¿cierto? Y eso te da un buen estimado, porque tú vas a sacar, por ejemplo, de todos los performance, la media, la desviación, y eso te permite saber si, por ejemplo, la red es independiente de cómo tú tomas los datos y cosas por el estilo. En Deep Learning, eso ya, ya no se convierte en una metodología común. ¿Y saben por qué? Porque toma tanto tiempo entrenar un modelo, cuando uno tiene ya claramente un dataset grande para un problema más complejo, toma tanto tiempo entrenar un modelo que si, por ejemplo, no sé, GPT-3, que es una red neuronal para hacer análisis de texto, se demoró 3 meses en entrenar sobre un clúster de más de 10.000 GPUs, eh, la verdad es que no valdría la pena hacer ese experimento 10 veces para tener un resultado promedio, ¿ya? Primero eso, o sea, primero no da las chances de poder hacer tantos experimentos de un tipo cross-validation con una red tan grande que entrena durante tanto tiempo. Segundo, hay algo en particular, miren, que si nosotros analizamos nos damos cuenta que tiene sentido que uno haga un entrenamiento de una red neuronal y si te sale un performance bueno, uno podría decir, sí, pero eso fue al azar. O sea, fue al azar que yo obtuve ese performance bueno. Bueno, pero ese performance bueno significa que una vez que tú entrenaste esa red neuronal, por más que fue al azar, cuando tú le pongas data nueva, porque eso es lo que estás evaluando cuando testeas, cuando tú le pongas data nueva, esa red es capaz de hacer un buen trabajo. ¿Sí? Entonces, en los papers, lo que uno va a encontrar generalmente es como el mejor, la mejor corrida, el mejor run que tuviste de un conjunto de runs que tú hiciste. ¿Y por qué eso no es malo? No es malo porque fíjate que por más que haya sido al azar encontrar el mejor modelo, ese mejor modelo aprendió. Y si aprendió, entonces sirve de referencia para poder comparar contra cualquier otra cosa. ¿Cierto? Más o menos pensemos así, es como es como nosotros, como los seres humanos, ¿cierto? Una vez que nosotros como seres humanos aprendiste algo, por más que no importa cómo lo aprendiste, ya es algo que tú sabes, ya te conviertes en alguien que sabe ese tema y por lo tanto, la verdad es que el proceso de aprenderlo puede haber significado muy poco. Lo que interesa es que en este momento, en ese estado, en ese punto, tú sabes y conoces algo y eres experto en algo. ¿De acuerdo? Eso, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, profe. Ok. Ismael, ¿el conjunto de validación también puede aportar un accuracy para comprar con test? Para comparar. Comparar, ¿cierto? El conjunto de validación también puede aportar un accuracy para comparar con test. Eh, les voy a compartir un recurso, ya, por cursos probablemente.
acerca de cómo uno tiene que hacer experimentos de Machine Learning en general, ¿ya? Sobre todo de Deep Learning. Hay una metodología que es como la metodología que se emplea comúnmente: partir los datos en tres: entrenamiento, validación y test. Y cuando haces esto, te olvidas del conjunto de test. El conjunto de test no lo miras nunca, ¿ya? Entrenas tu red neuronal con datos de entrenamiento y testeas con datos de validación. Te das cuenta, por ejemplo, de que en algún momento, no sé, hay overfitting, ¿ya? Entonces cambias tu modelo y vuelves a entrenar sobre datos de train y testeas sobre datos de validación, ¿sí? Hasta que encuentras el mejor modelo, ¿ya? Cuando recién tú ya encuentras el mejor modelo, tú recién vas y tomas el conjunto de test y sacas una métrica. Y esa métrica la comparas contra otros, ¿sí? ¿Por qué no tomar una decisión sobre el conjunto de validación? Porque cuando tú entrenas sobre el conjunto de entrenamiento y luego comparas con lo que te salió en validación y tú tomas una nueva decisión para mejorar el performance de validación, tú de alguna forma ya estás introduciendo sesgo para aprender mejor el conjunto de validación. Por lo tanto, uno nunca tiene que comparar métricas en conjunto de validación. La métrica final resultante de tu modelo se calcula una sola vez y es cuando tu modelo ya está finiquitado sobre el conjunto de test y haces comparación. ¿De acuerdo? Les voy a pasar material de esto porque en realidad hay bastantes más detalles y cosas que uno puede hacer, pero en esencia es eso, ¿sí? El resumen sería ese, ¿de acuerdo? Y hay que acostumbrarse a hacer eso porque esa es la forma correcta como uno debería hacer experimentos sobre este tipo de modelos, ¿ya? La mejor forma de cómo reducir el sesgo de un experimento para hacer esto, ¿de acuerdo? Bien, miren, llegamos a un 98% de accuracy en test, ¿sí? Que en este caso es como lo que haríamos en validación, ¿cierto? Y voy a mostrar las curvas de loss. La función de loss, la optimización, la curva azul es entrenamiento, los puntos rojos son puntos ampliados de test. Y por ejemplo, nos podemos dar cuenta que aquí, yo creo, todavía hay espacio para mejorar más este performance porque claramente estaba reduciendo el entrenamiento, pero también estaba reduciendo el performance del conjunto de test, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunas predicciones, ¿no? Utilizo mi red neuronal para predecir, ¿sí? Por ejemplo, la utilizo para predecir cada uno de estos números. Fíjense que está bastante bien, ¿sí? Y ahora, miren lo que voy a hacer. Entrené la red neuronal arriba y si ustedes se fijaron, yo siempre guardé la red neuronal y guardé el optimizador. Lo que voy a hacer abajo es hacer lo siguiente, miren. Voy a crear una nueva red neuronal desde cero, ¿sí? Voy a crear una nueva red neuronal desde cero y voy a cargar los pesos de la red que estaba arriba en esa red neuronal nueva. ¿Ya? La mando al GPU y hago lo propio con el optimizador. Creo un optimizador nuevo y le cargo lo que había en el optimizador guardado arriba. ¿Por qué hago esto? Porque ahora quiero continuar con el entrenamiento, ¿sí? Y voy a continuar con el entrenamiento durante 5 épocas más. Y por lo tanto, van a ver ustedes que todavía hay espacio para mejora en este modelo, ¿sí? De hecho, podríamos llegar a saturar ya el performance en este dataset. En el primer caso también había un LR. Esa es otra cosa que cambié aquí. Fíjense cómo se dieron cuenta que arriba uno pareciera como que nosotros ya estamos llegando a un mínimo, porque el loss ya no cambia mucho. Entonces lo que estoy haciendo aquí es también variando el learning rate. Dividí por la mitad el learning rate original para permitir que los pasos de optimización sean más lentos, ¿no? ¿Sí? Llegamos al 98%, 98, 98, 98 en la última iteración, con 9.830 samples correctamente etiquetados de 10.000. Si uno grafica la nueva curva, fíjense cómo la optimización va bastante bien, ¿sí?
La curva de test en realidad está bien metida dentro de la curva de entrenamiento. Eso es bueno porque significa que ambos están optimizándose casi al mismo punto. ¿Ok? Y finalmente lo que voy a hacer es, voy a obtener las predicciones del conjunto de test, ¿sí? Para generar unas métricas. Voy a mandarlas a una matriz de confusión, ¿sí? Para mostrar, por ejemplo, en dónde se equivoca principalmente mi red. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, la mayor cantidad de equivocaciones suceden, no sé, por ejemplo, entre el 7 y el 9, hay 14 equivocaciones aquí, entre el 7 y el 2, ¿sí? Sin embargo, hay una muy buena clasificación de todos los datos, la diagonal está bastante bien oscura como para mostrar que esto es bueno. Finalmente, aplicamos scikit-learn para sacar un reporte de clasificación que no solamente utilice la accuracy, sino además tengo otras medidas como por ejemplo la precisión, el recall, el F1 score, y además de eso, el soporte, que significa cuál es la cantidad de muestras por cada una de las clases sobre las cuales se calcula el performance, ¿ya? Aquí uno puede ver, por ejemplo, que en general el método es bastante bueno, ¿sí? El F1 score es alto en cada una de las clases, por encima de 0.97 en cada una de las clases, lo cual significa que no solamente clasifica bien un elemento, sino que además tiene muy pocos falsos negativos, muy pocos falsos positivos, muy pocos errores en general, ¿sí? ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Les propongo algo que podemos hacer ahora, aquellos que están siguiendo el notebook. Les propongo que cambiemos el dataset a un dataset más difícil, ¿sí? Profe, eso sí, tenía una duda antes de cambiar de dataset. ¿Sí? MINST tiene como 10.000 imágenes, son 10.000 imágenes, ¿cierto? Más o menos. 60.000 imágenes de entrenamiento y 10.000 imágenes de test. Ya. Y ahí mi pregunta es, por lo menos lo que estaba viendo ahí en el resumen, es que esta red tiene como 435.000 parámetros. Ujú. Entonces, como siempre la misma pregunta, pues, como cuando uno, además de testear, ¿cuándo puede saber que el conjunto de datos que tiene es lo suficientemente grande? Como que acá siento que tuvimos suerte de que a lo mejor el dataset era más fácil para entrenarlo, pero Ujú. igual me parece que a lo mejor podría ser considerado poco tener 60.000 imágenes para 435.000 parámetros. Ok, ok, ya, gracias por la pregunta. Sí, pero fíjate una cosa, son 60.000 imágenes, pero cada imagen tiene 28 por 28 datos. Entonces, en realidad la cantidad de datos es 60.000 por 28 por 28. ¿Que eso es cuánto? 60.000 por 784. Eh, ¿Cuánto da eso? Más de 4 millones, ¿cierto? Sí, más de 4 millones de datos. ¿Ok? Eh, ¿Cuándo saber qué hacer? ¿Ya? ¿Cuándo saber qué hacer? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta, discutiendo con los ayudantes en las tareas 1, nos hemos dado cuenta que la mayoría de ustedes han tratado como de llegar al accuracy más alto, ¿ya? Llegar al accuracy más alto, eh, potencialmente tratando de encontrar, no sé, llegar al 99%. Ok, eso puede pasar con un dataset simple. De hecho, el dataset de la tarea 1 era un dataset muy pequeño, muy simple, no tenía mucha variabilidad. Era fácil relativamente llegar a un performance muy alto, ¿ya? Les pongo un caso, ¿ya? Les pongo un caso. Yo tengo un problema con un cierto conjunto de datos, ¿ya? Y yo sé que hay suficiente información para ese conjunto de datos. O sea, yo tengo, no sé, 1 millón de imágenes, por ejemplo, para un determinado problema. Y ustedes crean una red neuronal, ¿sí? Y ustedes crean una red neuronal. Y esa red neuronal tiene, o sea, cuando la entrenan,
llega a un accuracy de entrenamiento, ojo, accuracy de entrenamiento de 60%. Y el accuracy de test, obviamente, un poquito más bajo. Accuracy de test llega a 55%. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen con el ejemplo? Tengo un problema, creo mi red. El accuracy de entrenamiento llega a 60%, el accuracy de test llega a 55%. Pregunta, ¿qué tendrían que hacer? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, profe? ¿Sí? Tengo un dataset. Yo sé que el dataset es grande, suficientemente grande como para suponer o sea, como para decir que tengo suficiente información como para aprender un modelo. Creo una red neuronal y cuando la entreno, por más que la entreno con diferentes hiperparámetros, por más que cambio cosas, nunca llego a superar un accuracy de entrenamiento de 60%. Obviamente la accuracy de test es menor. ¿Qué hago? Cambiar la red. Aumento la capacidad de la red. Ok, aumentas la capacidad de la red. ¿Eso significa qué cosa? Agregarle más neuronas, más capas. Ya, ok, agregarle más neuronas, agregarle más capas, ya, perfecto. Eso significa aumentarle la capacidad a la red, significa poner más parámetros, ¿cierto? Recuerdan que en algún momento yo les dije, ¿no? Una red neuronal es como si fuera un sistema de ecuaciones gigante. Tú tienes un montón de datos. Si no fitea, es porque te faltan parámetros. Entonces vas a crear un sistema más grande para tratar de ajustar la data, ¿cierto? Ya, perfecto. Supongamos, ¿sí? Supongamos que en ese intento por seguir agregando cosas, ¿sí? En ese intento por seguir agregando cosas, ahora llegas a un punto en donde entrenas tu modelo nuevo que tiene mayor capacidad, entrenas tu modelo nuevo y ahora tienes 98% de accuracy en entrenamiento, pero el accuracy de test se estancó en 70%. ¿Qué está pasando? Se sobreajustó la red. Se sobreajustó, está sobrefiteado, ¿cierto? Está sobrefiteado. ¿Qué hacemos entonces en ese punto? La pudo. ¿Ah? La pudo, como los árboles, ¿se puede regularizar o quizás ser menos compleja? ¿Ya? Ok, fíjense que aquí parte un punto en donde yo, como desarrollador de esto, tengo que tomar una decisión, ¿cierto? Al inicio, mi red tenía poca capacidad, no aprendía bien ni siquiera los datos de entrenamiento. Cuando pasa eso, mejoro la capacidad haciendo una red más grande, pero ahora me doy cuenta que la red está memorizando la data de entrenamiento y no generaliza. En ese punto, tengo todavía una salvación que es aplicar algún regularizador, ¿no? Aplicar alguna forma de data augmentation para mejorar la cantidad de datos, aplicar dropout, aplicar batch normalization, es decir, tengo mecanismos de cómo asegurar que ahora esta red gigante puede aprender la data que yo tengo, ¿de acuerdo? ¿Por qué en ese punto no sería buena idea reducir la capacidad de la red? Porque si yo reduzco la capacidad de la red, comienzo a irme hacia el otro lado del problema, en donde comienzo a tener problemas para incluso aprender la data de entrenamiento, ¿sí? Cuando uno tiene un problema de Machine Learning, lo primero que uno va a hacer es justamente tratar de encontrar ese equilibrio en un modelo que sea capaz de aprender aceptablemente bien la data de entrenamiento primero. Cuando un modelo comienza a aprender aproximadamente bien la data de entrenamiento, es porque es un modelo que tiene mucha capacidad para aprender. En ese punto, lo único que tengo que cuidar es que no haya overfitting, y para eso tengo los mecanismos de regularización y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Aquí en este problema, porque esta pregunta partió de esta discusión partió por una pregunta que me hicieron de ¿cómo sé yo que las 60.000 imágenes que tengo son suficientes para poder entrenar este modelo que tiene 430 y tantos mil parámetros? Bueno, lo que hice fue hacer el primer entrenamiento, ¿cierto? Y al hacer el primer entrenamiento, lo primero que me di cuenta es que esta red tenía la suficiente capacidad como para aprender. De hecho, si uno graficara como los accuracies de entrenamiento y de test,
te comienzas a dar cuenta que esta red rápidamente comienza a alcanzar accuracies de entrenamiento y de test por encima del 90%. ¿Qué significa eso? Significa que esta red que he creado es suficiente para obtener un buen resultado con ese conjunto de datos. ¿De acuerdo? Les cambio la pregunta ahora y por eso quería motivarlos a que ustedes hagan un ejercicio. ¿Sí? Hagamos lo siguiente. Cambiemos este dataset MNIST por otro dataset que es un poquito más complejo, que se llama el dataset Fashion MNIST. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Miren. Voy a llamar aquí, en lugar de MNIST, voy a colocar Fashion MNIST. ¿Sí? Fashion MNIST. Sigue teniendo 10 clases, así que esto no hay ningún problema. ¿Sí? Voy a ejecutar este primer cargado de datos. Y de aquí en adelante sigue siendo todo lo mismo, ¿no? Porque simplemente cargué arriba datos distintos, nada más. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ¿dónde fue que cambió Fashion MNIST? Aquí, miren. Aquí. ¿Sí? Fashion MNIST y Fashion MNIST. ¿Sí? ¿Ok? Muchas gracias, profe. Ok. Profe, ya, una pregunta. sí, dime. Usted dijo que cuando normalizábamos habían como promedio y desviación estándar conocidas para cada dataset. Ujú. ¿Para este caso se mantiene el mismo que teníamos antes? Sí, Fashion MNIST y MNIST tienen la misma estadística. Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Ok? Y luego, mi red ya está creada. No tengo que cambiarla, en realidad. Eso tampoco. Esto lo voy a correr de nuevo porque necesito inicializar las variables de los test. Y voy a entrenar la red. ¿Sí? Con Fashion MNIST. ¿Ok? Vamos a esperar ahí. ¿Sí? Fíjense cómo, a diferencia de la red que tuvimos anteriormente, esta va avanzando más lento, ¿no? De 10%, accuracy 81%, y de ahí le va a costar bastante más, ¿no? 84%. La otra, en 3 iteraciones, en 3 épocas, ya había llegado hasta 95%, ¿no? Aquí le comienza a costar, ¿sí? Le comienza a costar. Es porque el dataset es un poquito más complejo. Fíjense, ahí incluso se estancó, de alguna forma. ¿Sí? Se estancó. Está comenzando como a sufrir con la optimización. ¿Ya? 87. Probablemente va a llegar a 88. ¿Sí? No creo que más. ¿Ok? Este es un claro ejemplo. 87 llegó hasta ahí. Este es un claro ejemplo de por qué esa arquitectura, la misma arquitectura que empleamos para un problema más simple como MNIST, ahora le cuesta bastante más, hacer el trabajo de clasificación. ¿Ya? Yo podría dejarla corriendo unas 5 épocas más, pero la verdad es que es bien difícil llegar, o al menos con esa arquitectura, ¿sí? Es bien difícil llegar a un performance más alto. Este es, por ejemplo, un buen ejercicio que ustedes podrían tomar, en donde yo les podría pedir, ¿sabes qué? Mira, ya, o sea, no, tampoco les voy a pedir que hagan 99% de accuracy de test en Fashion MNIST, pero, ok, ¿cómo harías para sacar adelante este problema de clasificar Fashion MNIST? Y más aún, ¿sí? Más aún, algo que podrían hacer, por ejemplo, es utilizar otro dataset que es todavía más complejo, que se llama CIFAR 10. ¿Sí? Hay un dataset dentro de PyTorch que se llama CIFAR 10, ¿sí? CIFAR 10, ¿sí? Y el dataset CIFAR 10 son imágenes a color, ahora sí. Sigue teniendo 10 clases y es claramente un ejemplo más complejo. Entonces uno comienza a entrenar una red y los accuracies comienzan a ser muy bajos, y ahí es un buen ejercicio, por ejemplo, ok, ahora sí es un ejemplo en donde tengo que poner en práctica estas ideas de, ok, voy a aumentar la capacidad, ¿hasta dónde puedo aumentarla? Uy, ya veo que se sobrefitió, voy a hacer regularización, ¿hasta dónde aplico regularización? Y comenzar a jugar con esta experimentación que uno tiene que hacer todo el tiempo en este tipo de
problemas, ¿ya? Eso, miren, llegamos a 89% y ahí se estancó la red. ¿Sí? Un bonito ejercicio, por ejemplo, para ustedes, para que busquen cómo uno puede sobrepasar, no sé, pongámonos como objetivo el 92%. ¿Ya? Solamente una cosita final y terminamos, ¿ya? Si ustedes quieren utilizar CIFAR, ¿ya? Si ustedes quieren utilizar CIFAR 10, ¿ya? Lo que tendrían que cambiar. Igual la siguiente clase les puedo dar como más detalles de esto, pero si quieren utilizar CIFAR 10, lo que tendrían que cambiar es que ahora tienen que utilizar estadística de imágenes a colores. Por ejemplo, podrían utilizar la estadística de ImageNet, ¿ya? Si es que no encuentran en el internet, uno encuentra en realidad cuál es la estadística de los diferentes datasets. Eso es el primer cambio, ¿ya? Cambiar medias y desviaciones porque es una imagen a color. Y lo segundo que tendrían que cambiar es, en su diseño de la red neuronal, en lugar de tener tamaño 1 en la primera convolución, deberían ponerle 3. Y funciona. ¿De acuerdo? Y funciona. Así que eso, les dejo ahí con la espina de que jueguen con esto, prueben y comiencen un poco a experimentar, porque también de esa experimentación es donde ustedes se comienzan a dar cuenta cómo se puede sacar adelante un proyecto de este tipo. ¿Ok? ¿Preguntas? Profesor, al cambiar la resolución de las imágenes, Ujú. me da la sensación de que la parte convolucional no tendría problema para pasar la imagen completa, pero sí cuando pasa a la Fully Connected habría que cambiar ahí las dimensiones, ¿o no? Sí, si son imágenes de otro tamaño, claramente el volumen que resulta al final es de otro tamaño, ¿cierto? Es por eso que, Claro. por ejemplo, esta red que todavía estamos viendo no puede procesar imágenes de diferentes tamaños. Todas las imágenes tienen que ser del mismo tamaño y de 28 por 28. Pero vamos a ver el día lunes una red neuronal, ¿sí? Una red neuronal que puede procesar imágenes de diferentes tamaños. ¿Ya? Perfecto. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Hasta ahí? ¿Ok? Ok, si no hay comentarios o preguntas, nos vamos a quedar ahí. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora en el curso? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos muy lento? ¿Qué les parece? Yo encuentro que va bien. Ok, 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 eso. Bien, bien. Entonces, gracias por venir a la clase. No se olviden que el día lunes tenemos cuestionario. Y nada, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo el día lunes entonces. Gracias. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, Gracias, chao. Nos profe. Chao, vemos. profe, que esté bien. Chao. Chao, nos Chao, vemos. profe. gracias. Chao, profe. Chao, nos vemos.